¿Alguna vez te has preguntado si, sin querer, podrías estar incurriendo en conductas que alejan a las personas de ti, pero que nadie tiene el coraje de denunciar? A medida que envejecemos, nos acostumbramos a ciertas formas de hacer las cosas. Algunos nos consuelan, nos definen, incluso nos honran. Otros, sin embargo, se convierten en hábitos inconscientes que comienzan a minar la calidad de nuestras relaciones. Quizás sientas que simplemente estás siendo tú mismo, pero quienes te rodean pueden percibir algo diferente. E incluso si nadie lo dice abiertamente, esos pequeños comportamientos pueden cambiar radicalmente la forma en que te ven tus familiares, amigos e incluso personas que conoces por casualidad. En este vídeo analizaremos 12 comportamientos desagradables que suelen aparecer a medida que envejecemos, comportamientos que todos notan, pero que rara vez se cuestionan. Y no se trata de la apariencia física. Hablamos de actitudes que poco a poco pueden hacerte perder el respeto, distanciarte de los demás y consumir ese sentido de dignidad que has trabajado duro para construir durante años. Cada uno de estos puntos es una invitación a la reflexión. No es para juzgarte, sino para que te mires al espejo y te preguntes, ¿esta forma de hacer las cosas todavía me sirve o me aleja de la gente? La buena noticia es que casi todas estas actitudes se pueden cambiar. El primer paso es la concientización. Al final del vídeo, no solo reconocerás estos comportamientos, sino que también descubrirás cómo afrontar cada día con más confianza, equilibrio y gracia. Por esto os invito a seguirlo hasta el final. Podrás darte cuenta de que se necesita muy poco para cambiar mucho, tanto en la forma en que los demás te perciben como, más aún, en la forma en que te percibes a ti mismo. Número 1. El descuido de la higiene personal. Entre las señales que se notan más fácilmente, aunque rara vez se verbalizan, está la falta de cuidado de la higiene diaria. Es una de esas conductas que actúan silenciosamente sobre la imagen que damos de nosotros mismos. Pero no hablamos de situaciones extremas ni de descuidos evidentes, sino de detalles sutiles y significativos. Ropa usada varias veces, sin lavar, cabellos sin peinar durante días, uñas demasiado grandes y descuidadas, o un ligero olor corporal que persiste después de salir de una habitación. Son cosas que a menudo escapan a nuestra atención directa, especialmente si vivimos solos o hemos ralentizado el ritmo de nuestros días. Pero otros, familiares, amigos, visitantes, definitivamente lo notan. Porque la higiene no es solo una cuestión de limpieza física, sino también de dignidad personal. Es la forma en que nos presentamos al mundo, nuestra tarjeta de presentación invisible, pero poderosa. Cuando eres joven, cuidarte es parte de la rutina. Lavarte, vestirte bien, cuidar tu apariencia es casi automático. Pero con el tiempo, la energía disminuye. Los días parecen más lentos y la motivación puede disminuir. Algunas personas empiezan a pensar, ¿por qué debería importarme? ¿A quién le importa ya? Pero esa misma falta de atención comunica algo, que quizá ya no nos sentimos parte del mundo, que hemos dejado ir una parte de nosotros mismos. Quienes nos rodean, aunque no digan nada por cortesía o para no herir nuestros sentimientos, internalizan este mensaje. Quizás sentarse un poco más lejos, acortar la duración de las visitas, evitar el contacto físico como abrazos o besos. No porque no nos ame, sino porque algo ha cambiado en el modo en que nos percibe. Y hay más. Cuando dejamos de cuidarnos a nosotros mismos, inconscientemente, invitamos a otros a tratarnos con menos cuidado. Es un mecanismo inconsciente. Si parece que no nos valoramos a nosotros mismos, a los demás les resultará difícil hacerlo por nosotros. Pero algunas precauciones bastan para revertir esta tendencia. No necesitas vestir ropa de diseñador ni usar maquillaje todos los días. No hace falta mucho. Una camisa limpia, un pelo arreglado, unas uñas cuidadas y un perfume delicado. Son gestos simples pero poderosos. Le dicen al mundo, sigo importando. Mi presencia importa.
Me respeto a mí mismo y te respeto a ti. Recuerde, la gente reacciona a nuestra energía antes de reaccionar a nuestras palabras. Y la higiene es una de las primeras manifestaciones visibles de esa energía. Cuando cuidamos nuestro cuerpo, invitamos a otros a acercarse, a mirarnos con otros ojos, a tratarnos con la dignidad que merecemos. Número 2. Hablar sin filtros. Una de las transformaciones que suelen acompañar el avance de la edad es la desaparición del llamado filtro social. Esa vocecita interior que nos decía que sopesáramos nuestras palabras, que evaluáramos el momento y la sensibilidad del interlocutor, tiende a apagarse. Y así empezamos a decir las cosas, tal como las pensamos, sin pelos en la lengua, convencidos de que nuestra experiencia de vida nos da derecho a ser directos. En parte, eso es cierto. Después de décadas de sopesar cada palabra, puede ser liberador sentirse finalmente capacitado para decir las cosas como son. Pero debemos tener cuidado. Lo que para nosotros parece verdad, para otros puede parecer dureza, juicio o incluso ofensa. Frases aparentemente inocuas como, has engordado, ¿eh? ¿Pero por qué te vistes así? En mi época ciertas cosas no se hacían. Pueden doler más de lo que imaginamos. Quizás agreguemos una sonrisa o una risita para aligerar el ambiente y digamos, solo estoy bromeando o no seas susceptible. Pero los que reciben esas palabras a menudo permanecen en silencio, porque la verdad, si no va acompañada de empatía, pierde su valor y se vuelve crítica. Y aunque nadie te diga en la cara que fuiste grosero o maleducado, lo sentirás en el cambio en tus relaciones. Te contactarán menos, tus llamadas serán más cortas, tus visitas serán más raras. La gente se defiende de las palabras hirientes, incluso si vienen de personas que aman. Ser honesto no significa decir todo lo que viene a la mente. Significa elegir tus palabras conscientemente, considerando el impacto que pueden tener. Antes de hablar, detente un segundo. Pregúntate, ¿ayudará lo que voy a decir a esta persona? ¿Es realmente necesario? ¿Lo digo con amabilidad? Un pequeño ejercicio que puede transformar una frase potencialmente desagradable en un momento de conexión auténtica. La verdadera fuerza, en la vejez, no está en decirlo todo sin filtros. Se trata de decir la verdad con cuidado. Las palabras pueden construir o destruir. Tú, que has utilizado muchos de ellos en tu vida, sabes lo mucho que cuentan. Úsalos para acercar a las personas, no para alejarlas. Número 3. Usar ropa que no se adapte a tu personalidad actual. Con el paso de los años, nos apegamos a lo que nos resulta familiar. Las mismas recetas, las mismas calles, los mismos horarios y la misma ropa. Hay consuelo en la rutina. Ponerse ese jersey cuya suavidad conoces tan bien o esos pantalones cómodos se convierte en un gesto automático. Pero existe una delgada línea entre la comodidad y el hábito que nos aleja del cuidado. Lo que una vez encajaba perfectamente, ahora puede parecer desgastado, inadecuado, obsoleto. Y muchas veces no nos damos cuenta. La ropa habla de nosotros. Nos dicen si todavía nos sentimos conectados con nuestro tiempo, si todavía nos vemos presentes en el mundo. Pantalones que nos quedan grandes, camisas que tiran, colores que nos apagan, zapatos que ahora están deformados. Cada detalle cuenta una historia. Y esa historia, cuando no se actualiza, puede decirle a otros, ya no me importa cómo me veo. No se trata de seguir la moda ni de querer parecer joven. No es necesario vestirse como hace 20 años ni seguir tendencias. Pero es importante que nuestra ropa hable de la persona que somos hoy. Una persona que se conoce a sí misma, que es consciente de su cuerpo, de sus cambios, y que se ama lo suficiente como para elegir lo que la potencia. Cuando alguien te ve bien vestido, con ropa que te queda bien y que demuestra cariño, inmediatamente siente algo. Él siente que todavía estás presente, que sigues conectado contigo mismo, que te respete.
Y esto despierta admiración, no por la elegancia en sí, sino por lo que representa: dignidad, atención, vida. Intenta mirar tu armario con nuevos ojos. ¿Qué piezas te representan verdaderamente hoy? ¿Cuáles te hacen sentir bien? ¿Cuáles, en cambio, hablan de un pasado que ya no te pertenece? Incluso un pequeño gesto, como comprar una camisa nueva de un color que te ilumine, puede tener un impacto sorprendente, no por vanidad, sino por amor a ti mismo. Al final, cada vez que eliges cómo vestirte, estás diciendo algo, y el mensaje que le des al mundo puede ser: sigo aquí, y aún tengo mucho que dar. Número 4. Interrumpir o dominar las conversaciones. A medida que envejecemos, nuestras experiencias, reflexiones y recuerdos para compartir también crecen, y con ellos nace una necesidad profunda: la de ser escuchados. Después de todo, hemos pasado toda una vida aprendiendo lecciones, superando obstáculos y observando cambios. Contárselo a los demás, especialmente a los más jóvenes, parece una forma natural de transmitir lo que hemos aprendido. Pero a veces, ese deseo de transmitir nuestra experiencia se convierte, inconscientemente, en un monólogo. ¿Alguna vez has interrumpido a alguien en medio de una conversación para darle tu versión de los hechos? ¿O darte cuenta de que después de 10 minutos sigues siendo tú el que habla mientras los demás te escuchan en silencio? Ocurre más a menudo de lo que pensamos. Impulsados por el deseo de ayudar, de contar cómo se hace, terminamos llenando todo el espacio de la conversación. Y el problema no es solo que hablamos tanto, sino que dejamos poco espacio para los demás. La gente quiere sentirse escuchada. Quieren ser vistos, comprendidos, acogidos. Y cuando sienten que cada discusión se convierte en una lección, una demostración, se cierran. Sobre todo los más jóvenes, que quizá ya tienen dificultades para comunicarse con una generación diferente, empiezan a sentirse juzgados o excluidos. No te lo dirán abiertamente, pero lo notarás. Llamadas telefónicas más cortas, silencios durante las comidas familiares, menos confidencias. Es una clara señal de que la relación está cambiando. La solución no es dejar de hablar, es aprender a escuchar. Escuche de verdad, con cuidado, con curiosidad, sin la urgencia de responder inmediatamente con un consejo. Haz preguntas. Anima a la persona que tienes delante a contar su historia. Deja espacio. Y cuando hables, hazlo con la intención de construir, no de dirigir. Recuerda, las conversaciones no tienen por qué ser un escenario. Deben ser un puente. Cuando permites que otros se expresen sin sentirse desafiados, construyes un vínculo más fuerte y auténtico. Y paradójicamente, cuanto más escuches a los demás, más querrán los demás escucharte a ti. Porque sabrán que estás ahí no solo para hablar, sino para conectar. Número 5. Criticar a las nuevas generaciones. A menudo ocurre sin que nos demos cuenta. Vemos a un niño o una niña pasando el tiempo con su teléfono celular e inmediatamente nos viene a la cabeza el pensamiento: en mi época, sí hablábamos. O escuchamos a un joven tomar decisiones que nos parecen irresponsables y una voz dentro de nosotros se ilumina: ellos no saben lo que significa el sacrificio. A veces estos pensamientos no permanecen en la mente, se cuelan en las conversaciones, se introducen en los chistes, se transforman en comentarios. Puede parecer una observación simple, quizás una forma de subrayar cómo ha cambiado todo, pero para quienes escuchan, sobre todo si son jóvenes, estas palabras pueden sonar como juicios, como rechazos, como si dijera: tu mundo no vale tanto como el mío. Y así se crea la distancia. Los jóvenes no dejan de amarte, pero dejan de contar historias sobre ellos mismos. Empiezan a filtrar, a ocultar lo que realmente piensan para evitar críticas. El diálogo se vuelve superficial. Los momentos compartidos se vuelven más formales. Lo cierto es que cada generación ha mirado con recelo a la siguiente. Nuestros abuelos pensaban que éramos irrespetuosos.
Creíamos que nuestros hijos estaban demasiado mimados. Y ahora miramos a nuestros nietos y parece que falta algo. Pero la realidad es otra. Cada época tiene sus desafíos. Y solo porque sean diferentes a los nuestros, no los hace menos reales. Criticar a la juventud de hoy no nos hace parecer más sabios. Más bien, nos hace parecer rígidos, anclados a un pasado que ya no existe. Y si lo que queremos es ser escuchados, ser valorados, ser considerados un líder, entonces primero debemos demostrar comprensión. No significa aprobarlo todo, sino intentar comprenderlo. No digas, era mejor en mi época, sino pregunta, ¿cómo es para ti vivir en este mundo complejo? La curiosidad es la clave. Cuando preguntas en lugar de afirmar, cuando te acercas en lugar de juzgar, creas espacio para un intercambio real. Y te sorprenderá descubrir que incluso aquellos 30 años más jóvenes tienen algo que enseñarte. Y que, cuando se sienta escuchado, será el primero en pedirte consejo. Quieres ser recordado como aquel que siempre decía, érase una vez, o como aquel que, ya siendo anciano, tuvo el coraje de decir, explícame, quiero entender. La segunda opción abre puertas. Él construye puentes y te convierte en esa figura que todos buscan en los momentos importantes, alguien que sabe acoger sin juzgar. Número 6. Ignorar las reglas de la etiqueta moderna. Vivimos en una época en la que el concepto de respeto ha evolucionado, especialmente en los pequeños gestos cotidianos. Lo que antes se consideraba normal, hablar en voz alta en público, colarse en una fila, usar el teléfono celular a todo volumen, ahora puede causar incomodidad en los demás, y muchas veces, sin quererlo, los mayores corren el riesgo de no darse cuenta de cómo ciertos comportamientos pueden parecerles fuera de lugar. No es tu culpa. El mundo está cambiando rápidamente. Los hábitos sociales que eran aceptables hace 20 años pueden parecer groseros hoy, pero el mayor problema no es tanto el gesto en sí, sino la percepción que comunica, la de ya no estar atento al entorno que nos rodea, de no querer hacer el esfuerzo de adaptarnos. Imagínate que estás en una sala de espera llena de gente. Estás viendo un vídeo sin auriculares, pensando que no te molestará, pero quien está cerca de ti pone los ojos en blanco, se aleja o finge ignorarte. Nadie te dice nada, pero el mensaje llega. Esta persona no es consciente de los demás. Lo mismo ocurre en una tienda, cuando te paras en medio del pasillo con el carrito de la compra torcido, o en el autobús, cuando hablas por teléfono en voz alta. Son situaciones cotidianas, pero que hoy exigen una conciencia diferente. El respeto moderno se compone de detalles: mantener la voz baja, dejar espacio, pedir disculpas si chocas a alguien, utilizar auriculares y, sobre todo, observar cómo se comportan los demás y se adaptan. Esto no significa perder la propia identidad ni someterse a reglas impuestas por otros. Significa decir, me doy cuenta de que no estoy solo, respeto a quienes me rodean. Además, hay otro aspecto que a menudo se pasa por alto. Los que son más jóvenes están mirando. Observa cómo te mueves, cómo te relacionas, cómo te comportas. Y cuando ve que sigues atento, respetuoso, capaz de adaptarte, nace un respeto profundo. Porque en un mundo muchas veces dominado por la indiferencia, quienes demuestran sensibilidad sobresalen. Así que, la próxima vez que te encuentres en un espacio público, respira y mira a tu alrededor. Observa las pequeñas señales, las reacciones silenciosas de los demás. Adaptarse no significa perderse, significa permanecer presente y demostrar que, incluso con la edad, todavía se puede ser un ejemplo de elegancia, atención y respeto. Número 7. Habla siempre de tus problemas de salud. A medida que envejecemos, es natural que la salud se convierta en un tema recurrente en nuestras vidas. Las visitas médicas se multiplican, pequeñas dolencias se convierten en diagnósticos, los medicamentos ocupan un espacio cada vez mayor en nuestros días.
Hablar de estos aspectos puede parecer una manera de compartir lo que nos preocupa, de sentirnos comprendidos, de exorcizar nuestros miedos. Pero hay una delgada línea entre abrir el corazón y monopolizar cada conversación con un boletín médico. ¿Cuántas veces, en una charla con amigos o familiares, has empezado hablando de tu dolor de espalda, de tu presión arterial alta o de los exámenes que te hicieron esa semana? Es normal y a menudo inevitable. Pero cuando cada reunión se convierte en una lista de síntomas, pruebas, terapias y especialistas, la energía cambia. La conversación se vuelve pesada. Otros empiezan a sentirse como espectadores pasivos de una historia siempre la misma, muchas veces sin espacio para nada más. Los jóvenes, en particular, se encuentran en dificultades. No saben cómo responder, no tienen las herramientas para ofrecer consuelo y pueden sentirse impotentes. Y así, en lugar de acercarse, comienzan a alejarse discretamente. Las llamadas telefónicas se hacen más cortas y las visitas más escasas. No por malicia, sino por protección, porque sienten que cada reunión se convierte en una sesión de escucha forzada de algo que no pueden cambiar. Esto no significa que tengas que ocultar lo que sientes. Hablar de tus dificultades es humano, pero hay que hacerlo con equilibrio. Un buen diálogo se hace a partir del intercambio. Cuéntanos tu malestar, por supuesto, pero pregúntale también a la otra persona cómo está. Comparte tu última visita, pero habla también de lo que te hace sentir bien. Una película que viste, un recuerdo agradable, algo que te hizo sonreír. Demuestra que, a pesar de todo, tu vida sigue llena de matices, intereses y emociones. La gente quiere estar con personas que les hagan sentir vivos. Y aunque tengas dolor, cansancio, preocupaciones, aún puedes ser esa presencia luminosa que trae ligereza. No se trata de fingir, se trata de elegir conscientemente no dejar que tu enfermedad se convierta en la única cara que muestres al mundo. Cuando dejas de centrarte solo en lo que está mal y empiezas a hacer espacio para lo que está bien, descubres que las relaciones florecen. La gente se relaja a tu alrededor, se ríe contigo, se abre. Y tú mismo, sintiéndote más conectado con los demás, podrás notar que incluso el peso de tus problemas se hace, día tras día, un poco más liviano. Número 8. Aferrarse a ideas obsoletas. Es comprensible que quieras mantenerte fiel a tus valores, especialmente si te han guiado y apoyado a lo largo de tu vida. Hay ideas y creencias que han moldeado nuestro carácter, nos han ayudado a formar una familia, a trabajar honestamente y a superar momentos difíciles. Pero a medida que pasa el tiempo, corremos el riesgo de convertir esos principios en muros en lugar de puentes. Muros que nos aíslan del presente, que nos impiden entender el mundo como es hoy, no como era ayer. Frases como "la gente es demasiado sensible hoy en día", "ciertas cosas no se hacían en mi época", o "no me importa lo que diga la ciencia, sé cómo son las cosas", son señales. Estos son síntomas de un cierre que puede alejar a las personas de ti. Porque los que os rodean, especialmente los más jóvenes, no perciben en esas palabras seguridad ni sabiduría, sino rigidez. Y cuando perciben que ni siquiera estás dispuesto a escuchar un punto de vista diferente, empiezan a evitar ciertos temas contigo. No por falta de respeto, sino para evitar tensiones, para evitar sentirse juzgado. Y así, poco a poco, se crea un vacío. Tus hijos dejan de contarte sus preocupaciones. Tus nietos evitan hablar contigo sobre sus decisiones. Sigues convencido de tus opiniones, pero cada vez más solo en tus pensamientos. Y no porque tus ideas no valgan nada, sino porque la forma en que las expresas no deja espacio a la discusión. Estar abierto no significa negarte a ti mismo. Significa reconocer que el mundo ha cambiado y que podemos seguir siendo fieles a nuestros valores mientras actualizamos nuestra comprensión de la realidad. Podrías decir, esto no me suena bien, pero quiero entenderlo mejor. Es posible seguir siendo curioso. Pregunta, escucha, cuestiona.
incluso sin cambiar de opinión. A veces la rigidez esconde el miedo, miedo a perder relevancia, miedo a sentirse superado, miedo a que, al aceptar nuevas ideas, uno pierda algo de su identidad. Pero en realidad ocurre lo contrario. Cuanto más abierto eres, más te aprecian. Las personas que aún saben asombrarse, que preguntan, explícamelo mejor, en lugar de decir, no quiero oírlo, son las que permanecen vivas hasta el último día. Y no está excluido que, en esta escucha, descubras algo nuevo, que una idea diferente te inspire. Deja que un joven te enseñe algo que te haga pensar. Esto no le quita valor. De hecho, lo amplifica, porque demuestra que nunca dejaste de crecer. Y aquellos que, aún en la vejez, siguen siendo aprendices de la vida, serán siempre recordados con cariño, respeto y admiración. Número 9. Moverse sin conciencia del espacio que te rodea. Con la edad, los ritmos cambian, los niveles de energía disminuyen y los movimientos se vuelven más cautelosos. Es algo completamente natural. El cuerpo se ralentiza, la visión cambia, el equilibrio requiere mayor atención. Pero lo que a menudo se pasa por alto es el impacto que esto tiene en los demás, especialmente en espacios compartidos. Cuando nos movemos sin atención, sin saberlo podemos hacerles la vida más difícil a quienes nos rodean. ¿Alguna vez te has quedado parado con tu carrito en medio del pasillo del supermercado, bloqueando el paso? O caminar lentamente por el medio de la acera sin darse cuenta de que hay alguien detrás de usted, tratando de pasar? O tal vez detenerse a mirar una ventana que ocupa todo el ancho de la acera con un amigo. Son situaciones comunes y aparentemente inofensivas, pero en la vida cotidiana estos pequeños descuidos se acumulan y otros, incluso si no lo dicen, los notan. El riesgo es que la gente empiece a verte como el que estorba, aquel de quien es mejor mantenerse alejado para no tener que reducir el ritmo ni tomar desvíos innecesarios. Y esto no sucede por mala intención, sino porque la falta de conciencia espacial se percibe como una falta de respeto. Como si ya no vieras a los demás, como si te hubieras aislado en una burbuja donde solo existes tú y tus necesidades inmediatas. No es una cuestión de velocidad. Nadie espera que camines como si tuvieras 20 años, pero es una cuestión de atención. Podrás moverte con tranquilidad y al mismo tiempo mantener la vista abierta hacia tu entorno. Puedes caminar lentamente, pero mantente en un lado del pasillo. Puedes detenerte y leer algo y hacerlo sin ocupar todo el espacio. Ser consciente de tu cuerpo en el espacio es una forma sutil, pero profunda de respeto. Significa decir, sé que no estoy solo, veo a otros, y quiero que mi presencia no sea un obstáculo para nadie. Esta actitud comunica presencia, gracia, dignidad. Es un mensaje silencioso que dice, sigo siendo parte de la comunidad. Me muevo por el mundo con cuidado y amabilidad. La gente no quiere la perfección, pero se dan cuenta cuando hay conciencia. Y esa conciencia, incluso en los gestos más simples, es lo que marca la diferencia entre ser tolerado y ser admirado, entre ser evitado y ser buscado. Número 10. Utilizar un humor que ya no encaja con los tiempos que corren. Reír es bueno para ti. Un buen sentido del humor es un recurso valioso, una válvula de escape, una forma de conectar incluso en los momentos más difíciles. Pero el humor cambia con el tiempo, y lo que antes hacía reír a todos ahora puede estar fuera de lugar o incluso resultar ofensivo, especialmente si son chistes que se basan en estereotipos, que tocan la apariencia física, el origen, la orientación o las elecciones personales de otras personas. ¿Alguna vez contaste un chiste y solo recibiste una sonrisa forzada o una mirada avergonzada como respuesta? Quizás dijiste, solo estoy bromeando, o vamos, no seas tan susceptible. Pero en tu interior sentías que algo no había salido como lo planeado. Y lo cierto es que el mundo ha cambiado.
La sensibilidad colectiva ha evolucionado. Hoy en día se presta más atención a las palabras, a la inclusión, al respeto. No es un signo de debilidad, sino de madurez social. A menudo, cuando nuestro humor ya no es bien recibido, podemos sentirnos excluidos, como si los demás ya no nos entendieran. Pero en lugar de encerrarse en uno mismo o acusar a los demás de ser demasiado delicados, es útil detenerse y reflexionar. ¿Fue realmente gracioso ese chiste? ¿O fue simplemente una burla disfrazada? El buen humor, el que resiste la prueba del tiempo, une, no divide. Y no tienes que renunciar a hacer reír a la gente. De lo contrario, tu sonrisa, tu manera de alegrar el ambiente, son regalos preciosos. Pero puedes elegir dirigir tu humor hacia lo universal. La autoironía, las situaciones cotidianas divertidas, los absurdos de la vida. Cuando aprendes a reírte de ti mismo, cuando demuestras que sabes tomar la vida a la ligera, los demás se acercan. Te ven como una persona sabia, auténtica y aún capaz de sorprender. El mundo necesita sonrisas, no sarcasmo. Y tú, que has visto tantas estaciones de la vida, puedes ser esa sonrisa que ilumina una habitación, a pesar de todo. Lo único que se necesita es un poco de atención, una pequeña actualización en tu caja de herramientas de comedia, y descubrirás que tu compañía será aún más bienvenida, porque sabrás hacer reír, con inteligencia y con corazón. Número 11. Pretender que no puedes hacer cosas cuando en realidad sí puedes. Envejecer también significa enfrentarse a nuevos límites. Hay cosas que antes hacíamos fácilmente y que hoy requieren más tiempo, más concentración, más energía. Y es natural pedir ayuda. De hecho, pedir ayuda es un acto de madurez, no de debilidad. Pero hay una línea muy fina entre la necesidad real y el hábito de delegar incluso aquello que todavía podríamos hacer por nuestra cuenta. Quizás empieces diciendo en tono de broma, vamos, hazlo tú, de todas formas, me confundiré. O bien, ya no soy capaz, me rendiré. Al principio, los demás estarán encantados de ayudarte, pero cuando esta exigencia se vuelve constante, cuando te rindes sin siquiera intentarlo, algo cambia. Es posible que sus seres queridos comiencen a sentirse más como cuidadores que como miembros de la familia. La relación se desequilibra. Y aunque nadie te lo diga, el cansancio se acumula. A menudo, esta rendición no es pereza, es miedo. Miedo al fracaso, a equivocarse, a ser juzgado. Es más conveniente preguntarle a otra persona, pero cada vez que dejas de intentarlo, renuncias a una pequeña parte de tu independencia. Y esto, día tras día, desgasta no solo las relaciones, sino también la imagen que tienes de ti mismo. La gente que nos ama quiere vernos fuertes, no infalibles, pero presentes, activos, todavía protagonistas de nuestras vidas. Cuando te ven afrontar con paciencia cosas difíciles, como aprender a usar un nuevo control remoto, ir solo a hacer las compras o intentar descubrir una nueva aplicación, no piensan que eres viejo, creen que todavía estás vivo y te admiran por ello. Pedir ayuda cuando la necesitas es lo correcto, pero darse por vencido antes de intentarlo siquiera es un mensaje poderoso. Le dice a los demás y a ti mismo que ya no crees en ello. En cambio, cada pequeño hito alcanzado con tus propias manos, cada tarea completada con dificultad pero con éxito, fortalece tu sentido de dignidad. Inténtalo, falla, inténtalo de nuevo y pide ayuda solo cuando realmente la necesites. Descubrirás que la gente estará más dispuesta a ayudarte, sabiendo que no es un atajo, sino una necesidad real. Y te sentirás más fuerte, más libre, más tú mismo. Porque la independencia no consiste en hacerlo todo uno mismo. Se trata de saber dónde terminan nuestros límites y caminar junto a ellos con valentía. Número 12. Querer siempre tener la razón. Después de una vida de experiencias, dificultades, errores y éxitos, es natural sentir que has ganado cierta autoridad.
Cuando has superado guerras, crisis, cambios culturales y tecnológicos, es comprensible creer que tienes una visión más clara de cómo funciona la vida. Pero esta certeza a veces puede transformarse en obstinación, y la línea entre la sabiduría y la terquedad se vuelve muy delgada. ¿Alguna vez has corregido a alguien durante una conversación porque no salió exactamente así? ¿O insistir en que tu camino es el correcto? Quizás resoplaste cuando escuchaste una opinión diferente a la tuya, pensando, no entienden nada. Es humano. Pero si esto sucede a menudo, puede crear una atmósfera tensa, incluso si sus intenciones son buenas. Cuando alguien siempre necesita tener la última palabra, los demás empiezan a cerrarse. Ya no discuten, ya no expresan sus puntos de vista. No porque estén de acuerdo, sino porque prefieren evitar el conflicto. Y así, aquellos que quieren ser escuchados a toda costa, terminan por no ser escuchados por nadie. En muchos casos, detrás de la necesidad de tener razón se esconde un miedo, el de perder el propio papel, el de dejar de ser relevante. En un mundo en constante cambio, la afirmación sé cómo hacerlo se convierte en un ancla. Pero incluso las anclas, si no se utilizan con moderación, pueden impedirnos navegar. La verdadera autoridad no nace de imponerse, proviene de la capacidad de escuchar, acoger ideas diferentes, manteniéndose fiel a los propios principios. Decir humildemente, nunca había pensado en eso. O bien, me interesa entender por qué lo ves de esa manera. Estas frases no te debilitan, te hacen grande, te convierten en el tipo de persona a la que los demás recurren en busca de consejos, no de un sermón. Es sorprendente cuánto respeto puedes ganar cuando dejas de intentar imponerlo. Las palabras más poderosas no son siempre las más fuertes, sino las más sabias. Y las personas que pueden decir menos para dejar espacio a los demás son recordadas con gratitud. Al final lo que queda no es quién tenía razón en las discusiones, sino quién supo hacer que los demás se sintieran valorados, respetados, escuchados. Si quieres ser ese tipo de persona, empieza hoy. Siéntate, escucha y pregunta. Que el diálogo sea un intercambio y no una competencia. Porque en la madurez, el mayor poder no es dominar, sino inspirar. Ahora que hemos recorrido juntos estos dodis y comportamientos, los invito a reflexionar, con amabilidad y sin juzgar, sobre cuáles de ellos quizás se han infiltrado en su vida diaria. ¿Cuáles te sorprendieron? ¿Cuáles te sientes listo para revisitar, aunque sea un poco? Este vídeo no pretende juzgar ni avergonzar. Su propósito es ofrecerle algo que rara vez nos dan, una verdad dicha con respeto. Estas actitudes no te hacen una mala persona. Son simplemente hábitos invisibles, que nacen lentamente y que se pueden cambiar. Hay un poder tremendo en la conciencia. Cuando nos damos cuenta de que un hábito ya no nos sirve, no tenemos por qué luchar contra él. Simplemente tenemos que observarlo y, paso a paso, modificarlo. El cambio no tiene edad. No importa si tienes 60, 70, 80 o más. Cada día es una nueva oportunidad para crecer, para evolucionar, para elegir ser una versión más ligera, más libre y más auténtica de ti mismo. ¿Y sabéis qué es lo mejor? No hace falta mucho. Una sonrisa más, un comentario menos, un gesto de escucha, un pequeño esfuerzo para actualizar tu manera de hablar, de moverte, de relacionarte. Y el mundo que te rodea cambiará. La gente se sentirá más cómoda, más cercana. Te buscarán. Ellos te escucharán. Y lo más importante, se sentirán inspirados por ti. Envejecer bien no significa quedarse quieto. Significa moverse con gracia a través del cambio. Significa permanecer despierto, presente, disponible. Significa seguir siendo, y quizás más que nunca, una presencia preciosa para quienes nos rodean. Estos 12 puntos no son una lista de errores, sino 12 oportunidades.
12 puertas que puedes abrir para mejorar la calidad de tus relaciones, tu autoestima, tu serenidad. Elige aunque sea solo uno. Empecemos por ahí y mira lo que cambia. Porque sí, es cierto, la gente se da cuenta, pero también notan las mejoras. Se dan cuenta de tu compromiso, de tu apertura, de tu deseo de seguir estando ahí y de estar bien. Gracias por acompañarnos. Si te resultaron útiles estas ideas, dale me gusta, deja un comentario con una reflexión o un compromiso que quieras realizar. Tu contribución nos ayuda a crecer y crear contenidos cada vez más significativos. Si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos videos. Nos vemos pronto.